Hola a todos, en esta oportunidad voy a introducir la segunda gran unidad del curso, que son las transformaciones lineales. Bueno, antes de hablar de las transformaciones lineales como en sí, vamos a volver a estudiar un poquito el concepto de función. Lo más probable es que ustedes conozcan funciones a valores reales y en álgebra 1 ya vieron funciones a valores complejos. Sin embargo, el concepto de función es mucho más amplio que esto, porque uno puede definir funciones con cualquier espacio vectorial, tanto de partida, o sea, donde evalúo, como lo que me entregan. O sea, esta expresión de acá, f de un espacio vectorial B a otro espacio vectorial W. Puede ser cualquiera. Mientras sean espacios vectoriales no hay problema. Y de hecho ustedes ya conocen algunos ejemplos de funciones que no sean solo de valores reales o solo valores complejos. Por ejemplo, la función norma. Porque ¿qué hace la norma de un vector? En R3, digamos, el ejemplo más común que vieron en física, la norma de un vector es la raíz cuadrada del producto punto consigo mismo o la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Pero ¿qué hacemos ahí? Tomamos un vector de R3 y al calcular norma obtenemos un número real. O sea, partimos del espacio vectorial V3 y obtenemos un vector de R, o sea, un número real. Entonces, es una función. Otra puede ser el módulo en los números complejos. ¿Qué hace el módulo? Toma un número complejo y nos devuelve un real. Entonces podemos partir del espacio vectorial complejo y obtener un elemento del espacio vectorial real. También podemos entender que parte de los complejos y llega a los complejos mismos. ¿Por qué? Porque los reales se pueden entender al menos como números complejos con partida imaginaria cero. Entonces, también es una forma válida de verlo. Otro ejemplo que es un poquito más complicado es la suma de vectores. Nosotros ya sabemos que un espacio vectorial necesita una suma para que sea un espacio vectorial. Pero la suma no tomo un elemento de B y obtengo otro, sino que tomo dos elementos de B, entonces tengo que partir de B cruz B para que hayan dos vectores y me entrega un tercer vector. ¿Ya? Entonces el espacio de partida no es B, sino que es B cruz B, para que sean dos y los pueda sumar. Pero también es una función. Bueno, teniendo esta nueva idea de función como un concepto más general que solo números reales o solo números complejos, definamos qué significa que sea ahora lineal. Vamos a entenderlo como lo mismo como función lineal o transformación lineal. La diferencia es que cuando hablemos de espacios vectoriales que no sean R, uno prefiere el término transformación lineal. Bueno, ¿qué significa que sea lineal? Tenemos dos espacios vectoriales, pero importante mencionar sobre el mismo cuerpo. Vamos a decir que la función t, que toma elementos del espacio vectorial B y nos devuelve vectores de W, es lineal si se cumplen estas dos propiedades. Bueno, veamos qué nos dice. La primera dice que para todo U y B en el espacio vectorial B, t aplicada a la suma de U más B es lo mismo que t aplicada a U más t aplicada a B. O sea, puedo sumarlos primero y después aplicar t, o puedo aplicar t a cada uno de ellos y después sumar. Y la segunda que nos dice que si tomo un elemento del espacio vectorial de partida y un escalar, entonces puedo hacer el producto por escalar y después la transformación, o puedo hacer el producto por escalar con la transformación. Importante mencionar aquí, por esto es necesario que sea el mismo cuerpo, porque alfa por b es producto por escalar en b y alfa por t de b es producto por escalar en doble b. Entonces por eso es necesario que sea sobre el mismo cuerpo. Esto de acá en general se conoce como sacar el escalar afuera, por razones obvias, y el de arriba es separar la suma. Esto es el términos coloquiales en los que uno se refiere a estas operaciones. Bueno, teniendo la definición, veamos un ejemplo de espacio vectorial de transformación lineal y verifiquemos que es en efecto lineal. Consideramos la función que a un elemento xy en R2 le asocia x menos y, o sea, la primera componente menos la segunda. Bueno, ¿cómo vamos a verificar la propiedad con respecto a la suma? Necesitamos dos vectores, x1 y 1, x2 y 2, y hacemos la transformación de la suma. Bueno, primero la suma de vectores la vamos a escribir, la vamos a desarrollar, y ¿qué nos da? Las primeras dos componentes sumadas y las segundas componentes también sumadas. Aplicar una transformación lineal, ¿qué tenemos que hacer? Primera componente, x1 más x2, menos la segunda componente, que es
y1 más y2. Un poco de... hacemos un par de conmutatividades y asociatividades, ¿y qué obtenemos? Que esto es lo mismo que x1 menos y1 más x2 menos y2. ¿Por qué es importante ordenarlo de esta forma? Porque x1 menos y1 es lo mismo que la transformación t sobre x1 y 1, y x2 menos y2 es la transformación t sobre x2 y 2. Entonces, la transformación de la suma es lo mismo que la suma de las transformaciones. Y se cumple la primera propiedad, porque estos x1 y 1, x2 y 2 son elementos arbitrarios. Ahora necesitamos la propiedad con el producto. Consideramos de nuevo un vector xy en R2 cualquiera y un escalar en el espacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos la transformación del producto por escalar. T de alfa por xy, que es lo mismo que t de alfa por la primera componente x más y la segunda alfa por y. De nuevo hacemos la transformación, nos da alfa x menos alfa y, porque es la primera componente menos la segunda. Factorizamos, nos queda alfa por x menos y, x menos y es la transformación lineal de xy, y tenemos que esto es el producto de alfa con la transformación. Y de nuevo se cumple la propiedad que queríamos. Y entonces con esto yo aseguro que t queda definida de esta forma, es una transformación lineal. Esta es la forma de demostrar estas cosas. Otro ejemplo que no voy a demostrar que se cumplen las propiedades es la rotación en una cantidad pi medios, o 90 grados si es que ustedes prefieren esa notación, pero en matemáticas se usa pi medios. ¿Cómo se expresa esto del plano R2 a R2? Bueno, la transformación G que nos da el negativo de la segunda componente y la primera componente, en ese orden. Y eso es la rotación en 90 grados. Aquí en el gráfico se pueden ver algunos vectores antes y después de ser rotados. El 1,1 ahora nos debería quedar menos 1,1 y aparece acá. Aparece como G de 1,1. Bueno, algunas de las propiedades que uno obtiene de las transformaciones lineales, solo con la definición. Estas propiedades van a ser demostradas, están demostradas en los apuntes, no vale la pena que las explique ahora porque eso se va a perder un poco. Bueno, la primera de todas nos dice que si aplico una transformación lineal t, cualquiera que sea, pero mientras sea lineal al neutro aditivo en B, me da el neutro aditivo en W. No importa cuál sea la transformación, mientras sea lineal, el neutro me da el neutro. La segunda es un poco más obvia, considerando el producto por escalar sale afuera, que t del inverso aditivo es el inverso aditivo de t de B. De nuevo, está bastante sencilla. Y la última, en cambio, es la que es más interesante. ¿Qué es la expresión que tengo acá? Bueno, acá arriba dice que es para todo alfa 1, alfa k escalares y u1 hasta ukb. Esto es una combinación lineal. Entonces esto sería que la transformación t aplicada a la combinación lineal de los ui por alfa i, desde 1 hasta acá, es lo mismo que hacer la combinación lineal con los mismos escalares, pero a la transformación de los ui. Y esto no es más que una inducción sobre las dos propiedades de transformación lineal. Ahora alguien podría consultar cuál es la utilidad de las transformaciones lineales, teniendo en consideración que estamos dedicando más de la mitad de un curso a esto, si es que nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con combinaciones lineales. ¿Será porque aparecen mucho en los problemas de la ingeniería? ¿O porque las soluciones en general son lineales? No. La gracia que tienen es que son muy fáciles de entender y son un campo de la matemática que está muy bien estudiado, que se entiende muy bien. Pero además de eso, tienen la gran ventaja de que uno puede estudiar esto muy bien en los computadores. Y eso es gracias al siguiente teorema, que nos dice que, dada una función t, pero que va desde km hasta kn, o sea, no son espacios vectoriales cualquiera, son los km a kn. Notar, mismo cuerpo, puede ser de Rm a Rn o de los Cm a Cn, nos dice que es una transformación lineal si y solo si existe una matriz
de n por m con coeficientes en el mismo cuerpo, tal que la transformación aplicada a B es lo mismo que hacer la matriz multiplicada por el vector. ¿Y cuál es la gran gracia de esto? Que una transformación lineal, si se puede expresar como una matriz, es fácil de guardar en el computador y fácil de operar también, porque hacer producto de matriz por vector es simplemente sumar y multiplicar, que es algo que el computador hace muy bien y hace muy fácil también. Entonces, en la ingeniería, en todas las aplicaciones, lo más típico es que un problema que no es lineal, que no tiene soluciones lineales, uno lo aproxima por cosas lineales o uno lo linealiza para obtener un problema que pueda tratar con álgebra lineal, con transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque uno las conoce muy bien y las puede trabajar muy bien porque el computador puede guardar esta información y hacer las operaciones muy rápidamente. Entonces, es una de las mayores utilidades de las transformaciones lineales. Son una herramienta muy poderosa que va a aparecer mucho en toda su trayectoria como ingenieros. Bueno, veamos un pequeño ejemplo de este teorema. Antes se había visto la transformación lineal que correspondía a la rotación en pi medios. Veamos si es que se puede escribir como matriz por vector. Este teorema nos dice que debería existir. Si recordamos es rotación, así que ahora estamos de R2 a R2. Así que M es igual a N es igual a 2 y la matriz tiene que ser de 2 por 2. Bueno, en efecto, aquí tengo la matriz ya obtenida, que es la matriz 0, menos 1, 1, 0. ¿Y cómo vamos a verificar que en efecto sea siempre lo mismo? Bueno, tomamos un vector cualquiera de R2, X, Y. Y hacemos el producto. ¿Y qué obtenemos? Bueno, esto nos va a quedar 0 por X menos 1 por Y, 1 por X más 0 por Y, y esto es menos Y, X, que si volvemos hacia atrás, es en efecto lo mismo que G de X, Y. Entonces, G de B es exactamente lo mismo que aplicar la matriz B y hacer producto con el vector B. No importa cuál sea este vector de R2. Bueno, y con eso dejo este video hasta aquí. Muchas gracias.